Después de lo sucedido anteriormente, Kadomae y Noeda conversaban en el pasillo. Kadomae le dice a Noeda que le deje ver sus manos, pero ella, aún con lágrimas, le dice que no, a lo que Kadomae le responde que si no se las enseña no podrá ver qué tan graves están. Noeda le dice que es un poco vergonzoso y que preferiría enseñar su cuerpo antes que eso, a lo que Kadomae le dice que todos cometen errores en algún punto de su vida y que por eso no debería avergonzarse por esas heridas, ya que son solo lesiones físicas. Entonces Noeda acepta y le enseña sus manos, pero al verlas de cerca se da cuenta de que las heridas eran muy profundas, ya que se podían ver los músculos de la mano. Entonces Kadomae le dice que deberían ir a la enfermería para que la traten, pero Noeda le grita que no, ya que no quiere que otros vean sus heridas, y luego le pregunta si siente asco por eso. Kadomae le dice que no, lo que hace que Noeda se quede sorprendida y muy feliz. Pero después de eso, ella lo toma de la mano apretándolo con fuerza, lo que hace que a Kadomae le queden unas marcas muy horribles, para después ver a Noeda con una cara bastante turbia, diciendo que está muy feliz ya que Kadomae la ha aceptado. Pero luego se despierta, ya que solo era una horrible pesadilla. Ya después de eso, él estaba en la escuela dando sus clases como siempre, pero esta vez Noeda no había asistido a clases. Kadomae decía que tal vez estaría por ahí en alguna parte de la escuela, y así pasaron varios días sin que ella se apareciera. Pero de repente ella aparece enfrente de él, diciéndole que se sentía muy sola cuando no lo conocía y que para no causarle muchos problemas siempre se esforzaba mucho, así que ahora quiere que la elogie. Pero Kadomae le cambia de tema y le pregunta cómo están sus manos, a lo que ella le dice que ya están mucho mejor. Pero luego le dice que eso ahora no importa y que la aceptó incluso con las heridas, y luego le dice que su mundo se ha vuelto mucho mejor desde que está con él y que no hay necesidad de ocultarlo, ya que no le importa lo que la gente diga. Luego se pone aún más loca, diciéndole a Kadomae que por favor la elogie más. Pero luego Noeda se levanta la blusa, diciéndole que de verdad lo quiere mucho, pero Kadomae le dice que se detenga, que ya fue suficiente, para luego dejarle claro que él ya tiene una esposa e hija. Pero Noeda no lo entiende y le dice que él solo está tratando de probar su amor, para luego retirarse, pero antes le dice que le alegra haberlo conocido. Ya después de eso, Noeda en su casa estaba haciendo lo suyo. Entonces, después de eso, Kadomae y su familia decidieron ir a la playa. Al llegar, Kadomae y su hija deciden ir a nadar a la piscina, pero lo que no sabían es que Noeda también estaría ahí. Entonces Kadomae y su hija se estaban divirtiendo cuando, en eso, alguien le toca la espalda a Kadomae, entonces siente como algo suave. Dice que después de todo sigue siendo un hombre y voltea pensando que era su esposa, pero se lleva una gran sorpresa, pues era Noeda Kanade, diciéndole que al fin lo encontró. Entonces ella comienza a tocarlo y él le dice que se detenga, ya que hay niños cerca. Pero entonces sale su salvadora y su hija le dice que ya deberían salir, ya que cree que Kadomae está muy cansado. Al salir, llegan con la esposa de Kadomae, entonces él dice que no puede dejar que Noeda conozca a su familia, pero Noeda, muy feliz, le dice hola. Entonces la esposa de Kadomae le dice que cómo ha estado y que es una coincidencia que también estuviera en la playa, a lo que Kadomae se sorprende, ya que se pregunta cómo su esposa reconoce a Noeda. Luego su esposa le pregunta a Kadomae si acaso ella es la chica de la cual le habló antes, a lo que la chica contesta diciéndole que se llama Noeda y que Kadomae ha cuidado muy bien de ella. Entonces Noeda lo abraza, pero como Kadomae no quería que su esposa pensara mal, le dice a Noeda que se aparte de él. En eso la niña interrumpe diciendo que todavía quiere ir a la piscina, pero Kadomae, para no estar con Noeda, le dice que ya no se puede, ya que tienen que volver a casa. Pero Noeda le dice que parece que su papá está un poco cansado, pero que aún es muy pronto para volver a casa. Entonces le dice que es mejor que vaya con su mamá, ya que es su oportunidad de que juegue con ella, para después abrazar a Kadomae diciendo que ellos cuidarán sus cosas. A lo que la esposa acepta, ya que le dice que tiene razón y que de todos modos llevaba un traje de baño puesto. Pero Kadomae dice que de ninguna manera se quedará con esa chica, entonces se va con su esposa e hija diciendo que todavía no está cansado. Noeda solo los observa mientras se van, diciendo que cómo puede Kadomae jugar con ella de esa manera. Ya en la piscina, su esposa le decía que no le importaba que una alumna estuviera enamorada de su profesor, ya que eso es bastante normal en la adolescencia. Después ve a Noeda, quien se encontraba cuidando sus cosas, pero luego se da cuenta de que había una toalla, y era una que había usado Kadomae para secarse, la cual Noeda agarra y comienza a oler, diciendo que tiene el olor de Kadomae y que puede sentirlo junto a ella, mientras todas las personas la estaban observando. Pero en eso Kadomae y su familia ya estaban de regreso, y Noeda se levanta para irse, diciendo que ella debería estar en el lugar de la esposa de Kadomae. Ya después de eso, al día siguiente, Kadomae se preparaba para irse a dar sus clases, pero antes le dice a su esposa que había llegado un correo, el cual ella revisa, pero al abrirlo se asusta, ya que había una cucaracha muerta.
para después ver que quien había enviado la carta fue Noeda, quien la estaba observando. Entonces, después de eso, al día siguiente en la mañana, Kadomae le daba los buenos días a su esposa, pero en eso nota que ella se veía un poco rara. Sin embargo, como tenía que ir a la escuela, no le dio mucha importancia. Ya en la escuela, una profesora le pedía ayuda a Kadomae y a otro profesor para poder llevar algunas cosas. Entonces, al bajar por las escaleras, nota que Noeda estaba esperándolo, pero le dice que pueden hablar luego, ya que ahora está un poco ocupado. Después ve que llevaban unos tanques de gas, pero lo que no sabían era que Noeda los estaba observando. Al llegar a su casa, Kadomae le pregunta a su esposa por qué tenía apagadas las luces y si ya había comido, pero su esposa, un poco rara, le dice que está bien y que su hija también ya había comido. Entonces Kadomae se acuerda de las cartas que ella tenía y piensa que tal vez su esposa esté ocultando algo, por lo que decide verificar esas cartas. Pero ya estaban hechas pedacitos, y como tenían algo escrito, Kadomae decide juntar todas las piezas, para después quedar sorprendido, pues en la carta estaban escritos muchos insultos y amenazas dirigidas a la esposa de Kadomae. Entonces, enojado, piensa en Noeda, diciendo que ella fue la que mandó todo eso, y se pone aún más furioso, afirmando que ya no tolerará más sus juegos. Entonces decide regresar a la escuela para hablar con ella. Busca en todos los lugares, pero ella no estaba. Después de tanto buscar, la encuentra en una biblioteca. Entonces se la jala del brazo y le dice que ahora la llevará a la oficina de orientación para que deje de hacer cosas raras, pero ella se resiste, diciéndole que no irá y que la suelte, ya que no quiere ir a un lugar donde le metan ideas a su cabeza. Después de estar peleando, Kadomae se corta la mano, pues vemos que Noeda tenía una hoja de cúter escondida en su libro. Entonces Kadomae le dice que está bien, que ahora ella gana, pero que mañana pasará por ella en su casa, así que no se atreva a huir. Ya en la mañana, Kadomae estaba en su casa y ve que su esposa ya se encontraba un poco mejor, pero en eso, en las noticias, se dice que el día anterior, como eso de las 8 de la noche, hubo un accidente, ya que una maceta cayó en la cabeza de una mujer, lo que hace que Kadomae quede sorprendido, ya que eso mismo ocurrió en la escuela. Pero entonces Kadomae decide llamar al padre de Noeda para decirle que hay una emergencia sobre su hija, a lo cual el director se queda confundido. Entonces Kadomae le pregunta si acaso vio las noticias anoche, pero el director le dice que no. Entonces Kadomae le dice que se trató de un accidente de una alumna de la escuela llamada Sabaguchi. Entonces el director se queda sorprendido. Kadomae le pregunta si Noeda estuvo en casa anoche, a lo que el director le dice que no, pero que si llegó más tarde a la casa. Entonces Kadomae le dice que eso no es algo bueno, ya que él pensaba que Kanade estaba en casa cuando ocurrió ese accidente. A lo que el director le pregunta qué es lo que trata de decir, ya que es como si estuviera acusando a su hija. Kadomae le dice que solo es lo que él piensa. Entonces el director le pregunta si acaso tiene pruebas de que su hija estuviera involucrada en el accidente, pero como Kadomae no tenía ninguna, no responde. Luego le dice que tiene el presentimiento de que ella está detrás del accidente. Pero entonces el director le dice que siempre es estricto con su hija cuando se trata de educación, pero luego, enojado, le grita y le dice que tiene muchas agallas de culpar a su hija solo basándose en unas simples conjeturas, para después decirle que eso es todo, ya que se acabó su conversación. Kadomae después dice que para cuando tengan pruebas ya será demasiado tarde. Entonces decide ir a ver a Noeda por su cuenta. Al llegar, lo recibe una sirvienta y Kadomae le pregunta si Noeda se encontraba en casa. Ella le dice que sí, pero en eso Noeda baja, a lo cual Kadomae le dice que ahora que ya está, hay algo que necesita que haga. Entonces Kadomae le dice que hoy se levantó muy tarde, a lo que ella responde que fue porque estaba viendo unos dibujos. Pero después Kadomae le pregunta si acaso fue todo lo que hizo esa noche. Noeda le dice que esa es una pregunta muy extraña, ya que ella solo estaba en casa. Entonces Kadomae le pregunta si no estaba afuera haciendo algo, como estar arriba en un edificio, pero ella le dice que no y le pregunta de qué está hablando. Luego Noeda le dice a su sirvienta que le haga un poco de compañía a Kadomae, ya que ella irá a tomar una ducha. Luego de unas pláticas, Kadomae le dice a la sirvienta si puede usar el baño. Entonces sube las escaleras, pero él no iría al baño, ya que lo que estaba buscando era el cuarto de Noeda para ver si podía encontrar algunas pruebas. Entonces, al abrir el cuarto, se lleva tremenda sorpresa, ya que todo el cuarto estaba lleno de sus fotos, pero había una que estaba cortada a la mitad, la cual era de la esposa de Kadomae, lo que hace que él salga corriendo muy asustado. Al llegar a su casa, le dice a su esposa que a partir de ahora es mejor que ella no salga al exterior. Luego le dice a su hija que tampoco podrá salir a jugar por un tiempo. Entonces se sienta en su sofá, diciendo que tiene que proteger a su familia, pero como estaba muy cansado, se quedó dormido. Pero al despertar se da cuenta de que su estúpida esposa había salido cuando él le dijo que no.
Luego se da cuenta de que su hija no estaba, para después ver que la niña iba de la mano con alguien. Entonces Kadomae le dice a su esposa que regrese a casa, ya que él irá a buscarla, y que también llame a la policía. Entonces él sale muy desesperado, pensando en su hija, para después ver que era Noeda quien llevaba a la niña, llegando así a la escuela. Después de eso, Noeda la encierra en un cuarto oscuro, diciéndole que sea una buena niña y que se quede ahí. Mientras tanto, Kadomae, en el autobús camino a la escuela, solo pensaba en que su hija se encontrara bien. Entonces Noeda agarra un hacha, dirigiéndose hacia un salón, para luego ver que empezaba a golpear lo que mantenía cerrado el salón. Después agarra un tanque de gas, lo abre y luego le prende fuego. Finalmente, Kadomae logra llegar a la escuela y, como la puerta estaba abierta, se imaginó que Noeda se encontraba dentro. Entonces comienza a buscarla por todos lados, para después llegar a un salón, donde Noeda le decía que está muy feliz, ya que llegó sin tener alguna pista. Pero Kadomae se sorprende, ya que ella no estaba ahí y solo era su voz. Entonces le pregunta dónde está su hija, a lo que ella responde que la niña se encuentra muy bien, pero le dice que eso no es suficiente y que mejor se la regrese. Pero como solo escuchaba su voz, decide buscarla asomándose por la ventana, dándose cuenta de que ella se encontraba en el salón de arriba. Entonces Noeda le dice que ahora jugarán un juego y le enseña una llave, pero luego lo mete junto a unas hojas de cúter, diciéndole que si no logra tomar la llave se convertirá en una tragedia, pues era la llave del cuarto donde estaba su hija. Entonces ella tira la llave, pero Kadomae logra tomarla aún con las hojas de cúter, diciendo que ahora irá por su hija. Entonces sale corriendo muy rápido, pero como antes vimos, Noeda había dejado un tanque de gas abierto y este explota, lanzando a Kadomae. Pero él se levanta, pues tenía que salvar a su hija. Pero al momento de avanzar, la puerta estaba cerrada, y si no se apuraba, la explosión que venía detrás de él lo acabaría matando. Entonces logra entrar en un salón y decide salir por la ventana, pero se queda colgado, ya que estaba un poco alto para bajar al suelo. Pero en eso llega Noeda y se asoma con una sonrisa de para luego agarrar una hoja de cúter y cortarle los dedos a Kadomae, lo que hace que, por el dolor, decida soltarse y caiga hacia el suelo. Pero como abajo había un cuarto, este amortigua su caída. Pero en eso vemos que el director estaba hablando con Noeda y ella le dice que si la puede ir a recoger a la escuela, a lo que él acepta, pero antes le pregunta qué es lo que está haciendo tan tarde en la escuela, a lo que ella responde que es por su propio aniversario. Después el director llega, pero ella le dice que lo esperará en su oficina. Entonces, al llegar y abrir la puerta, nota que no había nadie, pero lo que él no sabía es que Noeda estaba detrás de él, esperándolo con un palo para después clavarlo en la pierna. Entonces el director, confundido, le pregunta qué es lo que está haciendo y cómo se atreve, a lo que Noeda responde que ahora no tiene tiempo, ya que tiene que reunirse con Kadomae, y que lo esperará en la azotea. Cambiamos a Kadomae, quien se encontraba herido, pues su brazo se había clavado en un tornillo, pero como tenía que salvar a su hija, decide sacarlo a la fuerza, lo que le provoca un dolor muy horrible, para después ver a Noeda con un vestido, cargando lo que parece ser a la hija de Kadomae. Después de eso, Kadomae llegaría a la azotea, en donde estaba Noeda. Él le dice que ya es hora de que le devuelva a su hija. Noeda, burlándose, le dice que si se refiere a lo que ella lleva, apuntándolo con una hoja de cúter. Kadomae, asustado, le dice que se detenga, pero luego se tranquiliza y le pregunta qué rayos le pasa, ya que también involucró a su hija. Pero ella le dice que solo quería que un caballero rescatara a una princesa, y que puede que suene un poco infantil, pero eso es lo que ella anhelaba. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Pero en eso llega el director, muy herido, pues todavía tenía el palo clavado en la pierna. Entonces Kadomae lo ayuda y le pregunta por qué también está en la escuela, pero el director, enojado, le pregunta a Noeda si acaso ella ocasionó todo el desastre, y luego pregunta por qué todas las alarmas están apagadas. A lo que Noeda le responde que en una boda no deben haber alarmas, ya que sería una grosería. A lo que el director le dice que si acaso está bromeando. Luego le dice a Kadomae que le ayude a quitarse el palo, ya que no puede hacerlo solo. Pero antes de hacerlo, Kadomae le pregunta a Noeda por qué le hace algo así a su propio padre. Noeda le dice que no se enoje, ya que es algo que debería suceder, pues él alejó a Takashi de ella. A lo que Kadomae se queda sorprendido, pero luego le pregunta al director quién es Takanashi. El director le dice que era un profesor que antes le daba clases a Noeda. Luego nos dan a entender que Takashi también sufría de acoso por parte de Noeda. Pero luego Noeda le dice que ahora eso ya no importa, ya que ahora apareció Kadomae y por eso está muy feliz. Pero luego Kadomae le pregunta al director por qué él fue asignado como profesor de Noeda, a lo que el director le dice que fue porque se parece a Takashi y solo quería que su hija se sintiera mucho mejor. Entonces Kadomae,
con rabia, le quita el palo, lo que hace que el director grite de dolor. Entonces Kadomae le dice que ahora le pondrá fin a todo eso. Al llegar con Noeda, le dice que le devuelva a su hija, pero ella solo comienza a reírse. Entonces Kadomae, asustado, le pregunta si acaso ella mató a su hija, pero Noeda le dice que no, ya que ella no haría tal cosa y que cómo podría matar a una niña tan adorable. Le dice que ella aún está viva. Pero luego cambia de tema y le dice que por qué mejor no viven los tres juntos. Pero antes de que Kadomae respondiera, ella le dice que todavía no ha escuchado su respuesta, para luego preguntarle si la ama. Entonces Kadomae piensa que si no sigue su juego, su hija podría estar en peligro, a lo que responde que sí la ama. Pero en eso, el piso en donde estaba Noeda se rompe, lo que hace que ella caiga. Pero en lugar de ayudarla, decide agarrar a su hija, pero vaya sorpresa que se lleva, ya que era solo un títere. Después del incidente, Kadomae se encontraba en el hospital, pensando que tal vez, si hubiera tomado la mano de Noeda, ella podría haberse salvado. Pero luego dice que eso era imposible, ya que él también hubiera caído. Volvemos al día del incidente, donde Kadomae y el director estaban a salvo. El director decía que cómo pudo ocurrir tal cosa en su escuela, pero que no importaba, ya que para el nuevo semestre podrían reconstruirla. A lo que Kadomae decía que era un completo bastardo, ya que se preocupaba más por su escuela que por su hija. Luego vemos que la hija de Kadomae se encontraba a salvo. Ya después de todo lo ocurrido, la esposa e hija de Kadomae lo visitaban en el hospital, pero en eso llega una compañera de trabajo de Kadomae, con quien tuvieron una pequeña charla. Pero después una enfermera los interrumpe, diciéndole a Kadomae que si no le molestaría que otro paciente compartiera habitación con él, a lo que Kadomae acepta. Entonces la compañera de Kadomae se despide. Entonces él comienza a pensar que tal vez Noeda siga viva, pero luego dice que no hay manera de eso, ya que cayó en el fuego, y que incluso si siguiera viva, su estilo de vida ya no sería el mismo. Cambiamos de escena y vemos a una chica que se escabullía en el hospital hacia un cuarto. Después vemos que en ese cuarto había una cama muy tapada, la cual la chica revisa, diciéndole que gracias a ella la escuela estará cerrada por un tiempo. Pero luego le pregunta si acaso realmente apuntaba hacia ella con la maceta, y nos damos cuenta de que la chica era la que estaba con el profesor cuando Noeda le lanzó la maceta. Entonces ella le dice que eso es todo, ya que tiene que reunirse con unos amigos, y se despide, pero Noeda solo se ríe. Después de eso, Kadomae se despertaba de una siesta, pero enfrente de él estaba Noeda, diciéndole que por fin ha despertado, ya que estaba preocupada por él. Kadomae se queda sorprendido y le pregunta si acaso se encuentra bien, a lo que ella le responde que sí, ya que él la había salvado. Entonces Kadomae, aliviado, le dice que le alegra saber que ella se encuentra bien. Pero luego la habitación cambia y vemos a Noeda con un vestido de bodas, diciendo que todavía tiene algo que hacer. Entonces le dice que ahora ella tomará a Kadomae como su esposo, pero luego Kadomae se despierta, ya que solo se trataba de una horrible pesadilla. Para luego ver algo bastante horrible, pues Noeda se quita el tubo que tenía, saliendo de su cama, y Kadomae solo puede observar cómo ella se arrastra hacia él, para después ver a Noeda lanzándose sobre él, diciendo que le dijo que la amaba.